todos nuestros amigos rotarios reunidos acá para esta charla tan importante que va a dar hoy nuestro prestigioso ingeniero industrial Armando Simensen. Armando tiene un currículum extensísimo, tiene una trayectoria profesional, académica, a nivel mundial. Sería muy largo, me encantaría poder decirles todo, pero tenemos un tiempo escaso para esta charla, así que te pido por favor, Armando, que nos hagas el honor de comenzar con tu charla. Somos todos oídos. Te escuchamos. Empiezo la charla, ¿no? Sí, por favor. La están viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Gracias a los que no son de nuestra zona, Puerto Rico, Tucumán. Dentro de Tucumán tenemos Yerba Buena, que es un municipio que está pegado a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Gracias a Edgardo por estar presente y darme esta posibilidad de explayarme un poco sobre el tema que nos está tocando hoy día, que es el agua en el mundo, en Argentina, en forma global, no en específico, porque necesitaría mucha charla para adentrarnos en el tema, ¿no? Voy a comenzar en primer lugar con el rol que tiene Rotary International y la Fundación Rotaria en este tema en particular. Todos sabemos que la misión nuestra como Rotario va muy ligada a la misión de la Fundación Rotaria de Rotary International en propiciar que los Rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz, la buena voluntad y más que todo la mitigación de la pobreza en el mundo, en donde a través de los últimos años Rotary avanzó mucho con nuevos proyectos y con nuevas formas de pensar. Esta área en específico, que se llama área de interés para la Fundación Rotaria, está denominada ahora como área de agua, saneamiento e higiene. Esta área está formando parte hasta este periodo de las 6 áreas de interés de Rotary International, que a partir del 1 de junio, aunque ya está trabajando en este distrito en su comité de medio ambiente, será agregado como 7ª área de interés de la Fundación Rotaria y de RI, de Rotary International. Antes que nada, quisiera explicar brevemente cómo nace el tema del Día del Agua. Indudablemente no es un día sacado al azar, sino está desprendido de reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en el año 2010 reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. En esta reunión de la Asamblea General, indudablemente, todos los líderes del mundo, más algunas ONG como Rotary International, participaron en esta apuesta que hacen las Naciones Unidas para que el mundo tenga un cambio propicio, y se pusieron un tiempo hasta el año 2030 de hacerlo. A partir del año 2015, la ONU, reunidos también con los líderes mundiales, determinaron que el día 22 de marzo debería ser considerado como el Día Mundial del Agua. Aparte, este año las Naciones Unidas, la ONU,
decretó que este año se llamaría Valoremos el Agua, con respecto a este día que estamos pasando hoy. Hoy día es el Día Internacional del Agua. A pesar que Argentina, por un decreto en los últimos años, tiene un Día Nacional del Agua, que es en el mes de marzo. Estas son las 6 áreas de interés que teníamos antes de este periodo. Y como ustedes verán, el agua está ocupando un tercer lugar en la lista de las áreas, y en séptimo está incluido ya el medio ambiente. Yo quiero prestar un poquito de atención en este tipo de áreas que la Fundación Rotaria puso como áreas de interés, porque si nosotros ponemos a pensar qué tipo de incidencia tiene el agua en todas las áreas, inclusive la séptima, indudablemente con la séptima es un área que interrelaciona a todas las demás. O sea, no podríamos prevenir las enfermedades sin agua, no podríamos tener una salud materno-infantil sin agua, los fomentos de la paz y prevención y resolución de conflictos no serían posibles si no tuviéramos agua potable, básicamente bebible, que tenga los estándares como agua de bebida, ¿no? Y después la educación básica y alfabetización, pienso que también inquiere mucho el tema del agua, porque yo escribí un artículo en la Vida Rotaria en donde realmente la educación del agua comienza en nuestra familia, en nuestra casa, porque la única forma de transmitir los valores reales del uso coherente del agua a través de nuestro crecimiento. Eso lamentablemente en la educación argentina no está bien comprendido, porque muchas veces que nosotros quisimos lograr ver en la currícula de estudio en el primario, el agua no está como ítem ni subítem en la educación primaria. Entonces tendríamos que tratar en lo posible de ingresar por medio de nuestros clubes a que esa educación primaria sepa la importancia y el uso racional del agua. Medio ambiente, por ejemplo, no existiría también sin el tema básico de agua y saneamiento. Cuando hablamos de saneamiento tenemos que tener bien clarito el concepto de saneamiento, y acá está relacionado tanto a la parte privada, como nuestras familias, nuestras casas, sino también como la parte de desechos industriales, que son líquidos contaminantes que salen hacia algunos tipos de arroyos o ríos. En este caso particular, el Rotary International puso sus ojos en el saneamiento con un tratamiento de los líquidos cloacales de cada comunidad, ¿no? O sea, hay diferencias. Yo lo interrelaciono porque si nuestras comunidades tenemos una industria que está indudablemente haciendo perjudicar el agua potable, que es la mayoría de los ríos, que es agua superficial que se llama, e incluso el agua subterránea con los pozos, se verían muy contaminadas. Entonces, también Rotary International hace que los diferentes clubes tengan atención y tienen el poder suficiente como para modificar ese tipo de riesgo en cada comunidad. Rotary tiene un infograma que está en la página, con cada problema una solución, y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar
a través de este día, ¿no? El tema del tratamiento de agua y saneamiento, higiene, está muy relacionado con algunos conceptos que son muy extensos y no creo que tenga sentido en este momento de explicarlo. Si alguien necesita una explicación más específica sobre lo que se va a hablar, por favor, háganlo saber, ya sea por chat o por el email que va a aparecer al final de esta presentación. Indudablemente, seguir repitiendo, se va a repetir muchas veces el tema del agua, indudablemente en la charla, porque es vital que cada rotario, que cada club y que cada distrito tenga bien claro lo que significa el uso razonable, racional, y que la definición de agua potable bebible, porque hay un montón de ideas que se van concentrando a pensar que si tenemos agua clara es bebible, es potable. No es así realmente. Yo les podría mostrar 2 vasos de agua totalmente cristalina con una turbidez es la medida que se da técnicamente a la cantidad de sólidos suspendidos en el agua. Generalmente el agua que nosotros tomamos, en este caso de AISA, o en los pozos que tenemos en cualquier parte del país, que sea de agua subterránea, teóricamente potable, veremos que el agua es netamente cristalina y la turbidez se mide en NTU, y nosotros estamos tomando, en el caso nuestro, de la Cava y Gran Buenos Aires hasta el tercer cordón, tenemos una turbidez que oscila entre 3 y 5. Y si yo le pongo 2 muestras ante ustedes, con ese tipo de cristalinidad y ese tipo de transparencia del agua, pensaríamos que la podríamos tomar. Y no, lamentablemente no es tan así. Y eso es una definición que tenemos que desterrar cuando nos abocamos a hacer algún tipo de subvención digital o global, porque quizás lo más complejo en hacer este tipo de subvenciones es pensar que porque el agua está cristalina es potable. No es así. Si no tenemos un buen análisis físico, químico y microbiológico. Lamentablemente, ¿por qué? Porque nuestros ojos no son microscópicos, y eso lamentablemente no podemos adivinar, excepto que el agua sea salina, que en el caso del mar, el agua dulce va a seguir siendo dulce, y quizás en algunos casos, si el agua tiene algún tipo de olor cristalina, algo está pasando. O sea, no puede ser un agua potable con olor, porque no tiene que tener olor. Entonces, hay algunos conceptos que vamos a tratar en lo posible de desarrollarlo hoy. Si no se puede por el tiempo, seguiremos haciéndolo a través de los meses que queden en este periodo, y dejar las puertas abiertas para el próximo. Cuando la ONU se reunió en el año 2010 con los líderes mundiales y las ONG, dentro de los cuales está Rotary de nuevo, sacó un comunicado en donde decía que el agua es un elemento vital para el mundo, como decía anteriormente en la reunión que tuvo en el año 2010, y al año más o menos 2015, la ONU se volvió a reunir. Indudablemente que en todas las ONG del mundo, tanto las que marcan algunos destinos del tipo o calidad de agua,
son básicamente 3 o 4, dentro de los cuales está la Organización Mundial de la Salud, está la ONU, está UNICEF, por ejemplo, que es la División de Niños, de Infantes. Está la FDA, que es el organismo que regula el tipo de calidad de agua bebible y potable. Y en nuestro país tenemos el Código Alimentario Argentino, que también fija los parámetros que tiene que tener el agua para ser considerado potable. Y les comento que, gracias a Dios, Argentina tiene el Código Alimentario Argentino, que es prácticamente quizás uno de los más completos del mundo en cuanto a los parámetros, tanto inorgánicos como orgánicos, que tienen que tener el agua para ser bebible. Si ustedes se fijan en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, la FDA, por ejemplo, o la misma ONU, los parámetros coinciden con los parámetros adoptados por el Código Alimentario Argentino. A partir del año 2015, después de algunas deliberaciones durante 5 años, quisieron poner en práctica algo que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible en la ONU, y que nos permite tener una idea conceptual de cómo la ONU y el mundo se van a poner de pie para lograr ese conjunto de acciones para mitigar todos los daños, tanto ecológicos como ambientales. Y digo las dos cosas diferentes porque una cosa es medio ambiente, y medio ambiente engloba indudablemente a los cambios climáticos, y por ahí confundimos el cambio climático con el calentamiento global. Y bueno, para mí entender el calentamiento global es producido por el cambio climático. Entonces, dentro del medio ambiente tenemos la parte de forestación, tenemos la parte de sanidad ambiental, tenemos la parte de peces, y clasificó los objetivos de desarrollo sostenible en 17 ítems. El número 6, que está puesto en la lámina, es el 6, que es el agua. El 6 para el ODS, el número 6 para la ONU, es agua limpia y saneamiento. Higiene lo agregó Rotary como área dentro de la misma área de agua, saneamiento y higiene, debido a que está bastante ligado a la parte de educación, porque si no tenemos educación tanto en nuestras casas desde inicio como en el primario, indudablemente la higiene pasa a ser totalmente secundaria, y máximo en estos años, digo en estos años porque el tema del COVID-19 pegó fuerte en todo el mundo, y normalmente una pandemia muy difícil de controlar. El lavado de manos indudablemente está relacionado al agua potable, y tendríamos que prestar atención y ocuparnos cada club en una reunión por mes a dedicarle al tema del agua, saneamiento e higiene, y leer y tratar de ser más objetivo técnicamente de lo que significa la parte esencial del agua, ¿no? Porque estamos dejándola pasar, como estuvimos en Argentina dejando pasar muchos otros temas que indudablemente el calentamiento global del mundo está incidiendo indudablemente en la sumatoria de cambios climáticos que hay, ¿no? O sea, pero el agua, en este caso, para la ONU, es indispensable para lograr que tengamos un mundo mejor, ¿no?
Acá quiero explicar brevemente, porque es largo, tiene 3 láminas esto, pero voy a hacer un poquito más sintético por el tiempo. Yo le quería explicar lo siguiente, esto es una aseveración que la comprobé a través de muchos años de leer y el volumen que está escrito de agua que tiene nuestro planeta está confirmado no solamente por datos estadísticos o por algunas fórmulas empíricas, sino que a partir de que se puso los primeros satélites dando vueltas sobre la Tierra hace varias décadas, se empezó a aseverar que en nuestro planeta el agua ocupa un lugar mayoritario sobre la cantidad de los continentes, es decir, en superficie. Y sabemos que el mayor porcentaje de superficie de nuestro planeta es agua. Esa cantidad de agua, en este caso, está medida en una unidad muy poco conocida por nosotros, está medida en kilómetros cúbicos. Son 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Es muy difícil, si yo quisiera traducirlo a metros cúbicos, a litros, y normalmente necesitaría toda una página de cero para darme cuenta objetivamente cuántos litros significa, cuántos metros cúbicos que nosotros conocemos necesitamos. La cantidad de agua que contiene nuestro planeta nunca disminuyó ni aumentó. El equilibrio de agua en nuestro planeta se mantiene inalterable en los últimos 2.000 millones de años. ¿Qué significa? Que la cantidad de agua que hay en la Tierra es exactamente igual que hace 2.000 millones de años. Es decir, que no se autogeneró ni se autodestruyó. Simplemente que fue cambiando las zonas debido a algunos fenómenos climáticos periódicos que hubo en la Tierra. En la Tierra sabemos que la Tierra tuvo algunos periodos climáticos bastante marcados. Si uno lee la Biblia, ahí en el Antiguo Testamento está uno de los cataclismos más grandes del mundo, cuando Dios ordenó a Noé que haga su arca. Entonces, ya estamos hablando de casi 4.000, 5.000 años antes. Y por más que hubo un diluvio, eso lo sabemos, tengamos en cuenta que el Sahara, a pesar de ser un desierto de arena, se encontró restos ya de fósiles marinos en la superficie y a muy pocos metros de nivel de la arena. Es decir, que en su momento el Sahara estaba cubierto de agua. Y así pasa también en nuestro país. Como después voy a llegar a explicar qué pasó en nuestro país desde el siglo XVII hasta la actualidad. Ahora bien, esa cantidad de metros cúbicos, de kilómetros cúbicos que hay en la Tierra, el 97% se encuentra en los océanos. Esa agua, por más que en algunas zonas del Caribe o en otras zonas de Indonesia, por ejemplo, del Pacífico, si nosotros tomamos una muestra, la veremos cristalina, como el agua que sale en nuestras canillas en estas áreas en las que estamos nosotros presentes o en los grandes conglomerados de capitales o de provincias grandes, que es cristalina, pero no, lamentablemente es intomable porque no es catalogado como potable por la gran salinidad que tiene. O sea, si hablamos de salinidad, estamos hablando aproximadamente de por cada metro cúbico de agua del mar tenemos unos 30 kilos de sal que nos estaríamos tomando. Entonces, es muy salada, es agua salada.
De ese 100% de agua, el 2% permanece congelada en los casquetes polar, y más adelante veremos que en los casquetes polar hay una gran mina de oro en cuanto al agua dulce, solamente el 2%. Entonces, vamos viendo cómo se van disminuyendo las posibilidades de tener agua dulce para el consumo humano. De ese porcentaje de agua dulce, el 80% de esa cantidad de agua dulce se encuentra en los continentes, que está dado por los ríos, por los arroyos, por las vertientes, por los lagos, y el 20% restante se encuentra bajo tierra, o sea, en la parte subterránea, que son micro ríos internos, que derivan también de la penetración del camino de los ríos, con la penetración de algunos ríos principales o arroyos en cada ciudad, que van filtrándose por los interrocas o los mantos graníticos, y eso es agua dulce que hay que traerla de alguna manera. En nuestro país hay lugares donde se puede llegar a extraer sin problema, y otros que no, porque son roca pura y es difícil penetrar el suelo. Además, esto en otras palabras, se definiría como agua de pozo, que están constituyendo, están sacándolo de lo que se llama acuífero subterráneo. En nuestro país hay un montón de acuíferos subterráneos, y yo después les muestro cuáles serían los más importantes que conocemos nosotros en la área nuestra y en el norte de nuestro país y en el noreste de nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad de agua que tenemos disponible como agua dulce? Tengan en cuenta que de todo el porcentaje de agua que se habló generalmente anteriormente, solamente el 2% es agua dulce. No significa que sea agua potable. Es agua dulce, es decir que no tiene gusto salobre, sino que tiene un leve gusto dulzón, entre comillas, porque no tiene sabor. De esta cantidad de 2,5% del agua que existe en la Tierra de agua dulce, solamente el 0,5 se encuentra en depósitos subterráneos. Estamos hablando de agua dulce potable. Y el 0,01 en ríos y lagos. Es decir, que si ponemos a imaginarnos qué está pasando, es que indudablemente los depósitos subterráneos aún no fueron explorados en su totalidad, como fueron explotados todos los ríos y los lagos para la toma del agua potable para nuestras casas, nuestras vidas. Hay un dato fundamental que casualmente está dentro de lo que se habló anteriormente, que hay un gran porcentaje de agua que está en los casquetes polar. Indudablemente que el 90% de los recursos disponibles de agua están en la Antártida y están en el Ártico. Tan es así que hay países de Asia, especialmente los países árabes, que hace más o menos 3 décadas que se tomaron el trabajo de llevar témpanos mediante barco hacia sus ciudades, porque realmente no había agua potable, agua dulce. Pero bueno, la tecnología fue cambiando desde a partir del siglo XIX,
en tratar de transformar el agua de mar en agua potable por algunos métodos que realmente fueron extraordinarios, porque eso empezó a mitigar, aumentando el porcentaje de agua potable disponible. Hay un número que a mí me llamó la atención porque en los últimos 30 años, en donde venimos tanto en la empresa como en la parte privada, como la investigación mía propia de otros países del mundo, el número que está ahí, 0.07% de agua existente en la Tierra es potable, se está refiriendo a que es potable en forma natural, sin ningún tipo de tratamiento posterior. Este número fue variando con las últimas décadas. Como yo empecé a hacer las primeras presentaciones que se hacían prácticamente en transparencia, no teníamos esta facilidad que tenemos con el PowerPoint. Yo tenía en una de las que hice hace 25 años un número que era 0.05%, y fíjense que se corrió un decimal más hacia la derecha y se achicó esa brecha de cantidad de agua potable disponible. Ahora la pregunta es ¿por qué está disminuyendo año a año ese porcentaje? Por varios motivos. El motivo más principal, pienso que la expansión demográfica fue muy grande en la última década, y en estos momentos tengamos en cuenta que esa cantidad de agua, que sigue siendo la misma, quizás desde el punto de vista técnico sea un poquito más grande por los nuevos procedimientos de desalinizar el agua del mar. Estamos hablando de 7.600 millones de personas en el mundo, cuando hace una década o 15 años atrás estábamos en 6.000 millones de personas. Indudablemente eso hizo cambiar ese número, ese porcentaje de agua para la cantidad de gente que sigue creciendo, que sigue naciendo. Acá no está indudablemente la cantidad de muerte ocurrida por el efecto de no tener agua potable, pero los porcentajes son bastante graves, y yo pienso que Rotary International y la Fundación Rotaria se pusieron netamente a la vanguardia en cuanto a que a partir ya antes que las Naciones Unidas, el año 2010, se reunía para tratar de en mancomunón lograr evitar esos tipos de desastres para el bienestar del mundo. Ya Rotary International, en la década del 90, algunos de mi época se acordarán, en la década del 90 se comenzó a gestar el famoso programa Preservemos el Planeta Tierra. Eso fue un programa que Rotary lo llevó a cabo durante casi 10 años, hasta que en el año 1999 Rotary empezó a virar por concentrar en diferentes tipos de áreas cada problema que teníamos en el mundo, ¿no? Volviendo a la cifra, tenemos que tener en cuenta que son más de 1.100 millones de personas que carecen en el acceso directo a fuentes de agua potable y sufren un estrés hídrico. ¿Por qué el estrés hídrico? Porque generalmente en los países o en las comunidades que no tienen agua potable en forma directa, dentro de la familia, la mujer es la que lleva la mayor carga de responsabilidad para que sus hijos y su marido que trabaja
tengan acceso mínimamente a la poca cantidad de agua que puedan obtener desde 20 o 30 kilómetros de distancia. Entonces, ese trabajo de la mujer que se dedica en los países, generalmente en África, y en nuestro país se lo ve mucho en la franja etaria étnica de alguna zona del norte de nuestro país, en el sur también, en donde a pesar que tenemos en Argentina un mapa muy específico, muy especial de la cantidad de agua dulce, bueno, hay zonas, hay etnias que también ya en estos momentos definidas, que siguieron creciendo, van a seguir creciendo y son parte nuestra, indudablemente. Hay gente que hace sus 10, 15, 20 kilómetros para traer solamente 10 o 20 litros de agua para su familia, cuando en otros países el consumo del agua potable varía según, primero, la enseñanza familiar de base y la enseñanza primaria y secundaria, el uso racional del agua. Nosotros somos un país muy especial, ya que el promedio de cantidad de agua potable, desde el punto de vista médico, para tomar, el ser humano necesita 1,5 a 2 litros por día de agua potable, considerable, bebible, sin ningún tipo de problema dentro de los componentes físicos, químicos y microbiológicos. Pero nosotros somos un país muy, muy bendecido por Dios, pero no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo con el consumo extrovertido del agua. La Nación sacó aproximadamente, hará unos 5 a 7 años, un pequeño artículo que en la Cava, en el primer anillo de Gran Buenos Aires, el consumo per cápita de agua, tengan en cuenta que en Argentina solamente agua potable, hay agua de red, que se dice potable, era de 500, 600 litros per cápita. En Estados Unidos, en estos momentos, los estudios están demostrando que el consumo promedio anual de agua no supera los 70 litros per cápita por año, por día. En algunos países del mundo, solamente para todo uso, no tienen ni siquiera 2 litros de agua por día per cápita. Entonces, estamos dentro de un mundo indudablemente totalmente desigual, desde el punto de vista racional, que está ligado a la naturaleza, y desde el punto de vista educacional. Y también desde el punto de vista económico, porque no es muy fácil introducir cambios en aguas que están contaminadas para hacerlas potables. ¿Y nosotros por qué gastamos tanto? Porque el agua relativamente contra otros países en el mundo, como Europa o Estados Unidos, en nuestro país es extremadamente barata. Entonces nos damos el lujo de limpiar el auto, regar las plantas con el agua de red. En Estados Unidos, todos saben, los que tuvieron la oportunidad de estar en Estados Unidos tiene 2 líneas de agua. Una línea que es potable, netamente potable, y otra línea que es para uso múltiple, como sea para regar, que realmente, si se le hace un análisis de esa agua, está fuera de los parámetros de ser un agua netamente potable. Entonces, esos son unos datos que tenemos que tener conciencia los rotarios en cada comunidad que estamos, porque realmente muchas veces vemos y no decimos nada.
no vemos y pensamos que hacer una global, una distrital de agua es muy difícil, muy oneroso, pero yo realmente soy de opinión que debemos prestar atención en nuestras comunidades, y básicamente en el distrito 4895, que es nuestro, en prestar atención a lo que pasa en nuestras comunidades. Hay comunidades que Rotary intervino en, por ejemplo, evitar que el agua de red se distribuya como potable y se pague como potable, como hay algunas ciudades que llegaban hasta la Suprema Corte porque un vecino, en un día cualquiera de su vida, se le ocurrió llevar el agua a analizar y observó que tenía extremadamente pasado la cantidad de nitratos y de nitrito el agua que bebía. Entonces esa comunidad le hizo juicio al municipio, a la cooperativa, porque era una cooperativa, no dependía del municipio, la distribución de agua era privada. Llevó a un juicio penal y llegó hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte ordenó que esa cooperativa, en cada factura que le llegaba a los domicilios, tenía que poner un cartel que decía que esa agua no se podía beber bajo ningún punto de vista, no se podía cocinar, no se podían lavar la boca con esa agua, y que cobra lo que quiera. Lamentablemente, al cabo del tiempo, esa cooperativa tenía dos caminos: o quebraba o invertía plata en hacerla potable. Bueno, en este momento el agua que entregas es potable. Quizás esté saltando un poco más los temas, porque leer todo esto sería muy engorroso, pero me gustaría que el que lo necesite me lo pide al PowerPoint. Yo no sé, Alejandra, si lo estás grabando, porque realmente los datos que están acá puestos podrían transformarse, si se desarrollan, en libros, porque realmente hay muchos datos muy importantes que no conocemos, y mucho menos en Argentina. Armando, perdón, Sí. Raúl lo está grabando y ya desde Tucumán, San Fernando y Tartagal nos mandaron los emails para que le mandemos los links, y hay un par de preguntas, así que cuando lo dispongas, o si querés al final, las fuimos anotando y te las leemos. Bueno, de cualquier forma, en el mundo tenemos 2.200 millones de personas que no disponían de agua potable gestionada en forma segura, que es el 29% de la población. Ese es un dato que coincide con el último informe de la ONU, que se hizo en febrero del año 2021. Este dato lo tenía hace 5 años, pero bueno, indudablemente acá hay un equilibrio entre la gente que no está con nosotros y la gente que nació, ¿no? O sea, esa cantidad de personas siguen inalterables y siguen sin disponer del agua potable gestionada de forma segura. Esto significa que no tienen ningún tipo de agua gestionada para que sea segura. ¿Por qué? Porque cada equipo o cada planta, para tratar de hacerla segura, no son muy baratas, y cada vez que aumenta ese desfasaje de cantidad de agua, hace que los esquemas técnicos de dimensionamiento de equipo sean cada vez más caros. ¿Por qué? Porque el agua está más contaminada. O sea, cuando mayor ritmo industrial tenemos en el mundo, por más que puedo decir que uno de los mejores países que hace el aprovechamiento casi del 95% de su agua es Israel,
no todos los países llegan a ese porcentaje de reciclo de agua. Reciclar el agua no significa que tendríamos que buscar una forma de eliminar todos los contaminantes que tenga un agua industrial o un agua que sale de una planta cloacal, sino que se puede disminuir el gasto y reusar esa agua para otros fines. Ya en Argentina, en La Cava, existen algunos edificios de nueva generación que tienen una pequeña planta de recuperación de agua, y en cada departamento tienen 2 líneas de entrada de agua, cuando en los departamentos de hace 10, 15 años hay una sola, que es el agua de red. En la nueva generación de tecnología en la parte de arquitectura, ya hay algunos edificios inteligentes que tienen 2 líneas. Una línea que viene de la red previamente tratada antes que entre al tanque distribuidor, y tiene otra línea de agua que sale de la planta de reciclo del agua servida. No estamos incluyendo acá el tema de la red cloacal, sino de agua servida. Es decir, que todo lo que se haga en la cocina o se limpie los pisos es agua servida, no es agua cloacal. Esa agua es purificada en términos medios, sin llegar a ser potable, y se reusa para agua de servicio. Si nosotros cuando nos bañamos, se bañan con agua de red, indudablemente, pero tanto los migitorios, por ejemplo, como el lavado de pisos se hace con el agua que es tratada de reciclaje. En algunas industrias en nuestro país ya está entrando en la última generación en aumentar el porcentaje de agua recuperada, y eso indudablemente hace declinar un poco de la contaminación de nuestros ríos, pero no son todas. O sea, son empresas multinacionales la mayoría. Nosotros en nuestra empresa, cuando hacemos un tratamiento de efluentes de líquidos industriales, tenemos como premisa o protocolo, una vez que se clarifique el agua, llegar hasta la última etapa de reciclo del agua hasta hacerla potable. Indudablemente eso no entra en el razonamiento de costo en nuestro país, indudablemente por muchas razones, y ustedes saben cuáles son. Pero en otros países se está logrando el cierre cada vez más grande de la expulsión del agua de efluentes líquidos hacia las veras o cauces del río o del lago o de arroyos, ¿no? O sea, eso hace también que se empiece a mitigar un poco lo que la ONU quiere para el año 2030, tratar de disminuir en forma global el tema de la ODS número 6. Estos siguen siendo datos en el mundo, eso se lo voy a entregar cuando pidan. Ustedes van a ver 2 fotos y ahí nomás se pueden dar cuenta qué está pasando con la contaminación de nuestra agua y con el agua que estamos recibiendo. La primera foto, indudablemente, es un efluente de una industria. Esa foto es sacada de una industria que mueve millones de litros o metros cúbicos por hora, y es de una industria alimenticia. Aunque vean el color, no tiene sentido que le diga de qué industria es por causas normales, ¿no? En otro tema, cuando esto está sacado de un baño de una ciudad que entregaba agua como potable, y bueno, indudablemente ustedes verán que el agua no es cristalina, tiene una turbidez muy alta, tiene color, que el agua no debería tener color, aunque es medible el color por un procedimiento que se llama platino-cobalto, por espectrofotometría. No es potable.
muchas veces nosotros en nuestras casas, cuando se corta el agua, y aquí me quiero dar un poquito de seguridad en lo que voy a decir. Cuando vemos que en nuestras casas, generalmente en la cabo o en hasta el tercer cordón, que tiene influencia AISA y con la extracción del agua para ser portable del Río de la Plata, y tiene un montón de pozos hasta el tercer cordón subterráneo. Ya cuando entró a funcionar Aguas Argentinas, que estaba manejada por dos empresas muy grandes en el mundo en tratamiento de potable, como Suez y Degremont, empezaron a cambiar algunas metodologías de mezcla del agua potable producida a partir del agua del Río de la Plata, mezclando con agua subterránea. Eso hizo que en algunas partes de nuestro Gran Buenos Aires disminuya el grado de incrustaciones y de corrosión que había por el uso indiscriminado de agua de pozo, porque son aguas diferentes por más que sean dulces. Son aguas que tienen muy poca conductividad, que significa que tienen poca cantidad de sales disueltas, contra un agua de pozo que tiene alta conductividad, muchas sales disueltas. Las dos son potables indudablemente, porque entran dentro de los parámetros, pero ya hubo algunos cambios bastante sustanciales dentro de la provisión de agua, y AISA en estos momentos tiene una gran demanda, indudablemente por la explosión demográfica descontrolada que tenemos en las provincias con más cantidad de gente cada vez, porque la situación socioeconómica hace que la gente que quedó marginada en las zonas rurales se vaya hacia los conglomerados de alta cantidad de gente. Entonces, eso indica que cada capital o cada ciudad grande tenga un aumento en su presupuesto de inversión que alguna vez nos pueden llegar para dar agua verdaderamente potable. Volviendo a lo que le quería explicar, cuando nosotros vemos que nuestra casa queda sin agua, porque hay una falla quizás en la limpieza de los filtros, el filtro de arena del establecimiento San Martín, que está en Palermo, tiene problemas con la cantidad de agua que debe retrolavar, que en los filtros rápidos hace que las bombas no sean capaces de llegar a nuestra casa y quedamos sin agua. En algún momento, seguimos viendo si sale agua de la canilla, la abrimos y vemos que el agua sale totalmente marrón. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces lo que nosotros estamos tratando de explicar es que lo fundamental es que el agua que sale medio turbia de nuestras canillas puede ser por varias causas. Una de las causas es, por ejemplo, en las terminales de la planta de AISA, de establecimiento San Martín de Palermo, en que estamos hablando en los límites de la cava, entrando al primer cordón. Las canillas son extremadamente viejas y prácticamente hay zonas que quedó el agujero nada más, y como eran canillas muy antiguas, de hierro, por ejemplo, o de plomo, fue desapareciendo por la corrosión o la incrustación. Entonces, lo que yo siempre digo es lo siguiente, que siempre que estemos dentro de zonas como la nuestra, en donde vemos que el primer chorro de agua sale, tenemos que tener dos observaciones. Primero, tratar de ver el sabor y el olor. Lo que yo primero hago, y yo estoy en la ciudad de Florida, y tenemos la fábrica en Casero, en el partido 3 de febrero, que pasa exactamente lo mismo porque depende de AISA y su bomba y su etapa retransmitoria de agua.
es olerla. Si yo siento olor a cloro, yo la hago, me la tomo. ¿Por qué? Porque la turbidez lo está dando la limpieza del filtro. Y estoy seguro que lo único que puedo estar incrementando al tomarla son pequeños sólidos de suspensión que se denominan FLOC. Esto lo puedo decir yo porque yo trabajo con ese tipo de vocabulario. Otra gente no lo tomaría, no me lo tomaría. Pero si yo viviese en zonas que es bastante conflictiva saber si es realmente potable, como pasa en todo el acuífero nuestro que se llama, yo voy a pasar directamente a los acuíferos por el tiempo. Estos son los acuíferos que tenemos de agua subterránea en nuestro país, son los más importantes. Nosotros estamos estamos encima de la superficie del Puelche. Por ejemplo, el Puelche nace en la zona oeste de Córdoba y se distribuye hacia La Pampa y llega hasta el Río de la Plata, el Riachuelo, La Matanza, el río Reconquista, el Luján. Todo eso es la superficie donde el Puelche va a bajo superficie y tiene tres tipos de capas, y donde está el agua dulce se llama Puelche. El Puelche está entre 60 y 120 metros de profundidad. El agua es dulce. En el norte tenemos, en la provincia del norte de Santiago, parte de Salta, parte de Tucumán, Jujuy, Chaco y Formosa, un acuífero que se llama Tarija, Toba, Irenda, que son nombres de tribus indígenas que están conviviendo en ese lugar y fue denominado ya en el siglo XIX con el nombre que tiene. El más nuevo de todo y el más grande del mundo es el Guaraní, que tiene la cantidad de agua potable, y eso escuchen porque es muy importante, para que toda la población del mundo tenga agua potable por 150, 200 años. La superficie, la cantidad de agua en kilómetros cúbicos que tiene ese acuífero es el más grande del mundo. Entonces ya está llegando a Buenos Aires, por ejemplo, agua que ya se está explotando de ese Guaraní, de ese lugar. El Guaraní ocupa el lugar de Brasil, gran parte, Paraguay y el noreste argentino y la parte de Uruguay, el norte de Uruguay. Las enfermedades que causa el agua y va directamente relacionada con la salud materno-infantil. Y acá es donde el Rotary tiene que también trabajar básicamente con las escuelas, con los centros de salud, básicamente, con las salitas de primeros auxilios que tenga cada población. Tratar de acercarse y preguntar cuál es la incidencia que tienen de diarrea, de disentería, de hepatitis que tienen los niños. O sea, eso lo hace, yo tengo oportunidad de estar mucho tiempo en Honduras, por ejemplo, en Guatemala, y Rotary trabaja con esa sala para proveerle, por el intermedio de Global Grant, agua potable. ¿Por qué? Porque son 7 enfermedades básicas que trae un agua contaminada. Hepatitis, la giardiasis, no le pongo el nombre técnico porque están todos en latín y nuevamente, bueno, acá se lo puse en algunos, pero generalmente el médico habla de disentería o de disentería amebiana sin explicar cuál es el protozoo. El protozoo es un organismo que está a la vista de nosotros, lo podemos ver, son
generalmente parásitos. Está la fiebre tifoidea, el cólera, el ascaris está hecho por una lombriz, indudablemente, que es un parásito, y la leptospirosis. Esto lo dice el médico generalmente, y bueno, en algunos establecimientos lo tienen catalogado como así como se lo digo. ¿Cuál es el fundamental, la tarea de Rotary? Primero, concientizar a qué, a la protección del recurso de agua limpia. ¿Cómo se hace eso? Racionalizando la cantidad de agua en forma equitativa y universal. Es decir, muchas veces nosotros nos extralimitamos en el lavado de manos, por ejemplo. Y acá me quiero detener con respecto al COVID-19. Ya prácticamente me voy a detener acá porque realmente es un tema netamente importante para que todos lo sepan. Cuando empezó el tema de la pandemia, el estudio global de médicos en el mundo nos decía que nos lavemos durante 30 segundos la mano con agua y jabón, las manos con agua y jabón. Esta agua, indudablemente, tiene que ser potable en forma de componentes físico-químicos y microbiológicos. No puede ser agua contaminada, tiene que ser potable. Cuando en un momento dado me hice la pregunta, ¿cuánta agua necesito para lavarme 3-4 veces por día? Bueno, yo controlé en el laboratorio cuánto me llevaba a lavarme las manos, como lo expresaban muchos flyers con los primeros 30 minutos. No son 30 segundos, no son 30 segundos. Yo lo hice de dos formas, abriendo yo la canilla o con la canilla abierta. Una vez que tenía el jabón, me lavé, medí la cantidad de agua y el tiempo. Con la canilla cerrada, abriéndola yo, lavándome no en 30 segundos, como decían los flyers, sino que me llevaba 1 minuto en lavarme las manos como corresponde, usaba 1,5 litros de agua. Y eso me llamó la atención porque me estoy lavando las manos con lo que necesita cualquier ser humano sobre la Tierra para poder existir, que es 1,5 litros por día. Entonces, habría que tener un poquito más ser más ecuánime cuando informamos que no hace falta lavarse la mano tanto tiempo, como 1 minuto, ni tampoco tan poco como 30 segundos. O sea, tendríamos que estar levemente entre 40 segundos, pero no 1 minuto 20. O sea, pero eso, ¿cómo lo decimos? No hay forma de decirlo si no educamos, si no concientizamos a la gente. Y después el saneamiento y la higiene es básico, porque hay gente que no tiene letrina, ni siquiera llamada letrina. O sea, la gente de comunidades rurales nuestras no tiene baño, o sea, no tiene ni siquiera un pozo ciego donde pueda hacer sus necesidades. O sea, yo vi por ejemplo, en República Dominicana que las letrinas eran a cielo abierto. O sea, yo tengo fotos de eso, veía sentado a la persona haciendo sus necesidades en medio de todas las criaturas, donde cocinaban. Entonces, el tema del agua es muy importante y tenemos que ser conscientes que cada club, cada rotario tiene que poner un eslabón dentro de la cadena para que eso no suceda más en el mundo. Y yo pienso que el Rotary Club también tiene que liderar alguna acción en la comunidad.
Ya ustedes saben que Rotary está virando cada vez más hacia las alianzas estratégicas. El otro día, acá estoy terminando ya prácticamente mi tema, asistí al congreso que se hizo en México de Rotará por el Día del Agua y sobre el medio ambiente. Y realmente cómo trabajan en México es un ejemplo de alianza estratégica como hay en Centroamérica con las Global Grant. Hola. ¿Alguien me habló? Yo digo, no hay nadie. Bueno, realmente cuando más pasa tiempo, Rotary más necesita que cada club rotario, cada distrito haga alianza estratégica no solamente con otros clubes o distritos, sino con toda la comunidad, la parte del municipio, la parte de privada. Somos capaces no solamente de trabajar en este tema, sino en todas las áreas de interés, pero tenemos que educar. Indudablemente, si no tenemos una educación, si no sabemos definir cuál es el problema en nuestras comunidades, dentro de nuestros mismos clubes, por más que en algunos clubes pueda llegar al hartazgo de hablar sobre las áreas de interés, en donde quizás no nos interesa porque agua la tenemos en la casa, en nuestra canilla, tenemos educación porque fuimos a colegios, fuimos a universidades, pero tengamos en cuenta una cosa, tenemos comunidades en nuestra zona rural que realmente están muy empobrecidas y yo pienso que Rotary es un eslabón vital para poder mitigar ese tipo de problemas. Yo les voy a mostrar, acá generalmente esta foto fue tomada, la saqué de Rotary International, pero yo cuando estuve en Tartagal tomé fotos idénticas y cuando yo doy charlas a los chicos del primario y del secundario pongo 4 fotos. 2 fotos de niños argentinos contra 2 niños de países pobres. Y cuando les pregunto, explíqueme de dónde son, no saben distinguir, no me saben decir la verdad. Entonces les tengo que explicar que son de 2 comunidades, de 2 conceptos diferentes de ideología que están opuestas totalmente en kilómetros, ¿no? Yo le quiero comentar, esto fue la inversión de la Fundación Rotary en el año 1918. Ustedes fíjense en que acá hay 6 áreas de interés, por supuesto, porque no está el medio ambiente. En la prevención de enfermedades, la Global Grant fue la mayor cantidad de plata invertida por la Fundación Rotaria y le sigue suministro de agua. Y después le sigue apoyo a la educación, al desarrollo de economías locales y la protección de madres e hijos, que era parte de bebés recién nacidos, que es el área de interés en donde nuestro club se está dedicando en una Global Grant, y la promoción de la paz. Así que bueno, muchas gracias por su paciencia. Yo hoy día tomé mi tiempo y solamente en 29 explicar las 29 láminas me llevaba casi 2 horas y eso es imposible darlo. Por eso tenemos que en cada comité que tiene a su cargo el desarrollo de estas áreas de interés debería planificar, tener un protocolo de trabajo para que durante 1, 2, 3 periodos logremos tener conciencia, tomar conciencia y planificar nuestro futuro hacia nuestras comunidades. Ya muchas gracias por estar presente y bueno, si tengo tiempo, Alejandra, no sé qué pregunta importante tener. A ver, yo te leo las preguntas.
de José Laria, de San Fernando, si el agua de mesa que consumimos a diario es totalmente potable. Bueno, a ver, ¿qué pasa en San Fernando? ¿Qué pasa en Tigre? ¿Qué pasa en la zona de San Isidro, de Benavides? Antes de que entre Aguas Argentina era una zona netamente de agua de red de pozo. O sea, el gran porcentaje del agua de esas comunidades eran de pozo de profundidad, o sea, con gran volumen y obviamente para la distribución de su agua. A partir de Aguas Argentina ahí también puso en práctica lo que hace en Europa, es mezclar el agua dulce de río, que en el caso del Río de la Plata, aumentar su capacidad de producción en el terraceamiento de San Martín. Hay uno en Quilmes, otra planta de potabilización del agua del Río de la Plata, y empezar a mezclar en porcentajes que bajen la cantidad de salinidad. Y al final en esa zona se logró, porque en la zona de San Fernando, por ejemplo, los pozos empezaron a subir su contenido de nitrato. Y hay estudios de más o menos del año 80, 70, que hacía obras sanitarias, una gran institución decana en nuestro país, más que todo en la ciudad en la provincia de Buenos Aires, con un gran trabajo técnico, empezó a tener un control estricto en cuanto al aumento de algunos sustancias problemáticas en el contenido físico-químico. Y sí, fue variando, fue aumentando la cantidad de nitrato en todo el área del acuífero. Y bueno, en estos momentos yo podría decir que AISA está enviando agua potable. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué nos puede estar pasando en nuestras casas donde tenemos agua de red de AISA o de una cooperativa? Básicamente es la equidad en tener la obsecuencia en ver cómo están nuestros tanques de pulmones en nuestras terrazas. Nosotros somos un país que tiene tanques elevados. Hay otros países que tienen tanques subterráneos con bomba, en donde son tanques pulmones para distribución en la casa. Nosotros somos, en todo nuestro país, son tanques elevados. Eran antes de fibra de vidrio, antes eran fibra de cemento, después fueron adecuándose de fibra de vidrio, en este momento son en polipropileno. Y fuimos avanzando en evitar la contaminación aérea en esos tanques. En esos tanques tiene 2 o 3 problemas. Primero, cuando hay mucho viento, algunas tapas se van, no damos cuenta, se van, se rompen. Y bueno, queda descubierta la cantidad de agua. Y bueno, con que una paloma o un pájaro defeque sobre esa agua se está contaminando y no tiene la culpa AISA. La culpa la tenemos nosotros como propietarios en cuidar que nuestros tanques estén limpios anualmente. Generalmente Obras Sanitarias decía que al limpiarse el tanque había que hacerla 2 veces por año, cada 6 meses. Y era prácticamente una ley, o sea, comprobar que el agua de Obras Sanitarias estaba contaminada no era tan fácil. Tenías primero que comprobar que tu tanque estaba completamente cubierto y no podía haber contaminación aérea. Así que no, yo estoy siempre, tengan en cuenta una cosa, quizás venga algo turbia, por eso
proliferaron mucho los filtros de bajo mesada. Estos son filtros de cartucho que lo único que hacen es eliminar los sódidos suspendidos que superan la capacidad, muchas veces algunos filtros rápidos de arena, por los volúmenes que se usa también, porque la población también llama por teléfono, también incita a que se llegue a los niveles más óptimos de filtración, parece que pasan, y bueno, puede venir un poco turbia el agua, pero fíjense básicamente en el olor. Si tiene agua cloro, tómenla, no hay problema. Nunca hiervan el agua, por favor, nunca hiervan el agua. ¿Por qué nunca se hierve el agua? ¿Por qué? Porque al hervirse supera los 100 grados de temperatura y se transforma en vapor. Lo que sale no es que estamos curando el agua, sino que estamos concentrando los sólidos. Es decir, lo que estamos seguros es que microbiológicamente el 90% de las bacterias se mueren con el agua a 100 grados. Y yo le puedo decir que hay bacterias que son termófilas y que superan los 100 grados y siguen activas. Entonces, lo más complejo de todo esto es que estamos concentrando los sólidos. Es decir, el agua del Río de la Plata tiene más o menos 300 partes por millón de sólidos. Si tenemos 1 litro, se evapora medio litro, vamos a tener 600 partes por millón en el agua. Entonces, es lógico Armando, que... perdón, Sí. Jorge Pérez levantó la mano. Debe querer hacer alguna pregunta. Sí, Jorge Páez. Páez, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio le pido 1000 disculpas, pero bueno, yo tuve que entrar y salir de esta reunión porque estaba con la reunión de capacitación de la Asamblea. Y bueno, ante todo eso, y quería hacerle una pregunta, Armando. ¿Esto aplica también para cuando uno cocina, por ejemplo? Hay muchas comidas que se hacen con que hay que hervir el agua, ¿sí? O sea, o un té o un café o cuando se cocinan pastas, que tiene que llegar al punto de hervor. ¿Esto aplica también para eso? O sea, no hay que No, porque sí, te entiendo perfectamente tu pregunta. No, el tema de la cocina, el tiempo de cocina, vamos a suponer que estamos haciendo arroz, por ejemplo, o fideo. En el caso del fideo procesado, por ejemplo, no son más de 8 minutos, o 7 o 12, depende del grosor del fideo. ¿Cuánto se evapora en esa cantidad de tiempo? Prácticamente nada. Es más, nosotros acá, algunos le ponen sal porque realmente el agua es extremadamente dulce y la pasta sale sin sabor. En el caso de cocciones mucho más prolongada, no influencia en lo más mínimo el agua dulce, porque prácticamente ya está en equilibrio con respecto a la mezcla que puede tener el agua procesada del Río de la Plata o el agua de pozo. Entonces, Perdón, Armando, creo que Jorge Armando se refiere a cuando uno deja la pava y se va y deja el agua hirviendo y por la hierve concentración de sólido. Minutos, exacto. Concentración de sólido. En el caso, por ahí se nos pasa la temperatura para el mate, y si somos perceptivos qué es lo que está pasando dentro en este caso la pava, o dejamos agua hirviendo con los huevos durante 1 hora, y vaciamos el recipiente, vamos a ver que hay una pequeña película blanca. Esa película blanca, con ese tiempo de hervido, con agua y detergente sale. O sea, no es un depósito, no es una incrustación verdadera. Caso es diferente con la pava. Hay pava que no nos damos cuenta porque prácticamente no la vemos, la olla se ve más. La pava cuando más se calienta y ya no es un polvillo blanco.
ya vemos medio un grosor de ese polvillo, y eso ya es incrustación verdadera. Es decir que nos estamos pasando del uso de la pava sin limpiarla. Entonces, cada vez que hervimos agua, se queda pegado ese depósito, que primero es amorfo y después verdadero. Amorfo, ¿qué significa? Que es limpiable. Ya cuando es verdadero, ya tenemos que poner vinagre, como algunos lo saben, de la época mía. Lo digo en la época mía porque mi abuela generalmente, cuando veía la pava blanca, le ponía vinagre. Y le está poniendo ácido. Todos sabemos que vinagre blanco, ácido acético al 5%. Armando, perdón, tenemos que ir cerrando. Tengo Bueno. un par de preguntas más, pero si las podemos contestar por privado, es a Estela Espinosa, si me puede Decime mandar cuál es el la mail, pregunta. y Decímela, sí, a José Pablo. hay otra pregunta, pero así podemos liberar al gobernador y cerrar la reunión. No, como quieran, o sea, no sé el tiempo, si normalmente Edgardo tiene sus obligaciones. Decime cuál es la pregunta que vos sabés que puede ser más rápida. No, son dos. Una de Estela Espinosa que dice que si el agua de pozo en barrios donde tienen pozo ciego, no tienen cloaca, se puede beber. Y la otra es de José, que pregunta qué sucede en los ríos donde se explota la minería con el cianuro y el sulfato. Bueno, la de minería es un poco más compleja de explicarla, pero la otra... Que la podemos contestar después entonces, pero la de pozo... sí, no hay problema, yo se la contesto. Voy a dejar de ser técnico para ser más práctico, pero sí, tienen soluciones. El tema de la minería, yo pienso que es un tema del momento, pero no, la minería evolucionó mucho y realmente cada vez se está comportando más amigable con el medio ambiente. Y la del agua de pozo, rapidito. ¿Qué pasa cuando está el pozo ciego cerca? ¿Sí? Sí, a ver, ¿qué pasa con el agua de pozo? Dos cosas muy simples. Cuando nosotros queremos tener un agua de pozo, primero tenemos que buscar un experto en pozo que conozca el lugar, y el pozo tiene que estar totalmente cementado. No puede haber pozo de agua dulce sin cementar. Si el pozo está cementado, yo puedo tener un pozo ciego a la par, a 2 metros, 3 metros, que no va a haber penetración a la napa. ¿Por qué? Porque el agua generalmente de líquidos cloacales de casas que están fuera de la red cloacal, entre comillas, tienen más o menos entre 10 y 12 metros de profundidad. El pozo no, el pozo va a tener mínimamente 60, 80 metros en la zona nuestra con el Puelche. Es decir, que si nuestro pozo está cementado, es muy difícil que tengan contaminación directa con el pozo séptico. De todos modos, Estela, si querés mandar por mail, mandar en el chat tu mail, después seguimos charlando. Bueno, Marcela. Bueno, realmente, Armando, quiero decirte que no me dejo de sorprender cada vez que te escucho. Es realmente fascinante todo lo que contás, cómo lo transmitís, tu conocimiento tan profundo y el de Alejandra también, la verdad que son un lujo para este distrito. Pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos que ir cerrando. Yo quiero agradecer la presencia de todos los rotarios que han estado hoy aquí, en particular al EGD José Ramón Ruiz de España, a los EGD Silvia Maisonet y Paul Ramón de Correa de Puerto Rico. Después también lo he visto a ver a quién más, alguien más. Carlos Ojeda, bien, el gobernador. Bueno, gracias a todos por estar y le voy a dar la palabra a nuestro gobernador Edgardo
para que cierre esta reunión tan nutritiva que realmente yo la dejaría que siguiera hasta la noche, pero no se puede. Así que bueno, gracias a todos, gracias a ustedes, a vos, Alejandra, a Armando, y les cedo la palabra a nuestro gobernador para que cierre la reunión. Muchas gracias, Marcela. Bueno, felicitaciones, Armando. Una brillante disertación sobre un tema que creo que nos preocupa y nos debe ocupar a todos, ¿no? Como mencionaste durante tu charla, es una cuestión que tiene una gravitación fundamental en este momento y es un tema permanente de atención por parte de Naciones Unidas, como referiste al hacer mención a los ODS y también a nuestras áreas de interés. Es vital ocuparnos de estos temas porque el agua, lo mismo que el medio ambiente, en definitiva hace a nuestra casa, hasta el hábitat permanente nuestro de todos los días. Yo no tenía demasiado conciencia del tema del agua hasta casi unos años, ya unos cuantos años. Tuve oportunidad de que me hicieran una recorrida por parte de Prefectura del Riachuelo, hasta bastante profundo. Y ahí uno cuando empieza a advertir realmente el problema serio y grave que tenemos, por lo menos en nuestro, no solo en nuestro país, sino en nuestro distrito, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y que a veces miramos para otro lado, pasamos por al lado y no lo vemos, ¿no? Así que este tipo de charlas y esta toma de conciencia creo que es fundamental e importante para empezar a tratar de trabajar en grandes cosas. Quizás podríamos empezar a imaginar en el futuro una subvención de gran escala con relación al tema agua para nuestro distrito. Muchas gracias nuevamente, Armando, y a todos los que nos acompañaron esta noche. Gracias, Edgardo. Gracias. Y hacemos un chinchín por el Día Mundial del Agua. Chinchín con agua. Ahí está, Armando, muy bien. Eso es. Ahí está, hacemos chinchín.